La última historia de Clara Bass. El pueblo de Blackwood siempre había sido un lugar tranquilo, rodeado de bosques espesos y leyendas antiguas. Pero todo cambió el día que Clara Bass desapareció sin dejar rastro. Clara era una escritora de misterio, conocida por sus relatos escalofriantes que, según decían, tenían un inquietante parecido con sucesos reales. La gente murmuraba que sus historias no eran solo ficción, sino profecías disfrazadas. El manuscrito maldito. 3 días antes de su desaparición, Clara había entregado a su editor un nuevo relato titulado El silencio de los cuervos. La historia narraba la desaparición de una joven escritora en un pueblo rodeado de bosques, donde los animales enmudecían antes de que algo, o alguien, la arrastrara hacia lo más profundo de la noche. Lo más perturbador era que el relato describía con precisión los eventos que ocurrirían después de su desaparición. Las luces parpadeantes en las casas cercanas al bosque. Los cuervos que dejaron de graznar la mañana en que ella se esfumó. Las huellas en el barro que llevaban al viejo roble del cementerio, y luego se interrumpían, como si se la hubiera tragado la tierra. La búsqueda. El sheriff Donovan, incrédulo al principio, no tuvo más remedio que admitir que algo extraño ocurría cuando los vecinos comenzaron a reportar susurros en el viento y sombras que se movían entre los árboles. El manuscrito de Clara mencionaba todo esto, incluso el hecho de que nunca la encontrarían. Una noche, el editor de Clara, Ethan Cole, decidió adentrarse en el bosque siguiendo las pistas del relato. Bajo el roble del cementerio, encontró un diario enterrado con una última entrada. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. No fue un secuestro, ni un asesinato, fue algo que siempre estuvo esperando. Algo que lee nuestras historias y las hace realidad. Cuidado con las palabras que escribes, porque algún día, alguien, o algo, puede usarlas en tu contra. El final que no fue un final. Nunca encontraron el cuerpo de Clara. Pero a veces, en las noches de luna llena, los habitantes de Blackwood juran escritura a máquina sonando en el bosque, como si alguien estuviera tecleando una nueva historia. Y lo más aterrador de todo es que, de vez en cuando, aparece un nuevo manuscrito en la puerta de la editorial, firmado por Clara Bass. ¿Era su desaparición realmente el final? ¿O solo el primer capítulo de algo mucho peor? Las páginas del olvido. Pasaron 6 meses desde la desaparición de Clara Bass, pero en Blackwood, el tiempo parecía haberse detenido. Las noches eran más largas, el aire más frío, y los susurros entre los árboles ya no podían atribuirse solo al viento. El manuscrito que Ethan Cole encontró bajo el roble no era el último. El paquete en la puerta. Una mañana brumosa, el editor llegó a su oficina y encontró un sobre manchado de barro sobre el umbral. No tenía remitente, pero reconocía al instante la letra de Clara en las 3 palabras escritas con tinta rojiza. No lo leas. Dentro, había un relato titulado Las páginas del olvido, y esta vez, no era ficción. Era una confesión. Clara describía cómo, años atrás, había descubierto un libro antiguo en la biblioteca del pueblo, el Grimorio de los Susurros, cuyas historias se reescribían solas. Al principio, pensó que era una ilusión, hasta que lo que escribió en sus propias novelas comenzó a suceder. Un personaje ahogado en el lago, y al día siguiente, el cuerpo de un pescador apareció flotando en las aguas negras. Un incendio en una casa abandonada, y esa misma noche, las llamas devoraron la vieja taberna de los Murphy. Clara había intentado quemar el grimorio, pero las páginas no ardían. Y entonces, en su última entrada, escribió lo que nadie en Blackwood quería leer. No me llevaron. Yo me entregué. Porque si no, habría sido el quien viniera por ustedes. El hombre de tinta. Ethan casi tiró las páginas al leerlo. Según Clara, algo, o alguien,
habitaba en los márgenes de las historias, un ser que se alimentaba de los finales trágicos. Si una historia terminaba en locura, alguien en el pueblo enloquecía. Si terminaba en sangre, pronto habría un crimen. Y lo peor, cuando Clara intentó escribir un final feliz, las palabras se corrompían en el papel. El último párrafo del manuscrito estaba garabateado, como si lo hubieran escrito a toda prisa. Él viene cuando lo llamas sin querer. Cuando le das un nombre, una forma. Yo lo vi en mis sueños, y ahora está aquí. Tiene los ojos vacíos y la sonrisa torcida, y se parece a todos los villanos que alguna vez imaginé. Él es el que escribe conmigo. Y si estás leyendo esto, Ethan, es porque ya empezó a escribir tu historia. La máquina de escribir fantasma. Esa noche, Ethan despertó con un clic-clac lejano. Siguió el sonido hasta su estudio, donde encontró su máquina de escribir antigua cubierta de polvo, y una hoja en blanco ya escrita a medias. Las palabras se formaban solas, letra por letra, como si manos invisibles estuvieran tecleando. Ethan Cole no dormirá mañana. Y entonces, la máquina se detuvo. Al fondo de la habitación, alguien suspiró. ¿Quién, o qué, está terminando las historias de Clara? ¿Y cuánto falta para que la próxima víctima sea alguien que conozcas? La sombra entre los renglones. Ethan Cole retrocedió hasta chocar contra la pared, sin apartar la vista de la máquina de escribir. El papel seguía allí, con esa frase inacabada que prometía su insomnio, o algo peor. El suspiro resonó de nuevo, esta vez más cerca, como si quien lo hubiera emitido estuviera ahora inclinado sobre su hombro, leyendo junto a él. Con un temblor en las manos, Ethan arrancó la hoja y la guardó en su bolsillo. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar en Blackwood donde podrían estar, la biblioteca abandonada en los límites del bosque, donde Clara había encontrado el grimorio maldito. La biblioteca de las historias perdidas. El edificio se alzaba entre la niebla, sus ventanas rotas como ojos ciegos. Dentro, el aire olía a papel podrido y tinta seca. Entre los estantes inclinados, Ethan encontró lo que buscaba, el grimorio de los susurros, tirado en el suelo como si alguien lo hubiera arrojado con furia. Al abrirlo, descubrió que las páginas estaban manchadas de algo oscuro y pegajoso que no era tinta. Y en la última hoja, escrita con letra temblorosa, una nueva advertencia de Clara. El hombre de tinta no es un personaje. Es el vacío entre las palabras, el silencio después del grito. Se alimenta de los finales, pero no de cualquiera, solo de aquellos que dejamos inconclusos. Por eso me llevó, porque mi historia no tenía final. Porque me rendí. Ethan, si quieres salvarte, tienes que hacer lo que yo no pude, escribir un final tan brillante que su oscuridad no pueda soportarlo. Pero cuidado, él ya te está observando. El eco de una autora desaparecida. Ethan no estaba solo. Entre las sombras de la biblioteca, algo se movía, una silueta alta y delgada, cuyos contornos parecían derretirse como letras en una página mojada. Los ojos del hombre de tinta no reflejaban luz, solo un vacío profundo que absorbía todo alrededor. Tú no eres el escritor, susurró una voz que sonaba como el crujido de papel arrugado. Pero puedes ser el prólogo. Ethan corrió, pero las puertas de la biblioteca se cerraron de golpe. Las paredes comenzaron a sudar tinta negra, y de ella emergieron personajes de las historias de Clara. El marinero ahogado, con algas enredadas en sus huesos. La mujer del incendio, cuya piel aún humeaba. El niño que desapareció en el bosque, con raíces creciendo en su boca. Todos murieron porque sus historias terminaron en tragedia, y ahora eran esclavos del hombre de tinta. El final que debe ser escrito. Con el grimorio en una mano y un bolígrafo en la otra, Ethan comenzó a escribir. No una historia de terror,
sino un final de luz. Y entonces, Clara Bass regresó. No como un fantasma, sino como una ráfaga de viento que apagó las sombras. Porque algunas historias son demasiado poderosas para morir, y algunos escritores demasiado terceros para callarse. La tinta del grimorio burbujeó, y el hombre de tinta gritó, su forma deshaciéndose en letras sueltas. Las luces parpadearon, y por un segundo, Ethan juró ver a Clara de pie frente a él, sonriendo antes de desvanecerse en el aire. El último capítulo. A la mañana siguiente, Ethan despertó en su estudio, rodeado de páginas arrancadas. La máquina de escribir estaba quieta, pero en el suelo había un nuevo manuscrito, esta vez con un título esperanzador, La autora que regresó de las sombras. La firma era inconfundible, Clara Bass. Pero cuando Ethan abrió la primera página, encontró solo una frase, escrita en rojo. Los finales felices también tienen un precio. ¿Estás listo para pagarlo? Y en el espejo del pasillo, algo parpadeó por un instante, como letras reflejadas al revés.